padre muere y yo a la hora y media estoy tocando en la estación de Barranco. La naturalidad con que mi padre me enseñó la muerte fue muy fuerte, pero muy didáctica a la vez. Y mi viejo estaba con su vaso de whisky, con un puro en la mano. Así. Digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, ya me voy a morir. Yo soy un papá diferente a como mi padre fue conmigo. Cada hijo también te da un perfil y una perspectiva diferente de la paternidad. Y no lo digo con dolor, pero lo digo, pues sí dejé pasar muchas cosas porque yo sí decidí ser papá. Mi mamá no claudicó ni un solo segundo por sus sueños. Papá se fue y nos quedamos solos, mamá y yo. Y mi mamá se la fajó solita. Pero además el cáncer que tuviste fue también, te Por puso eso digo, al son filo de la navaja, ¿no? porque han sido 2 años. Primero lo de la próstata y ahora lo de esto de acá. Y decía, Sí. ¿hay algo más? Nadie me escuchaba, era horrible, era terminar de cantar literal. La gente seguir comiendo. Una licuadora preparada. Sensación horrible. A la hora del postre me pedían alguna canción. Obviamente el Happy Birthday lo cantaba 7 veces en una noche. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Habla en serio, amigos. Nuestro invitado de hoy es 3 veces ganador del Grammy Latino. Es el cantautor peruano más elogiado de su generación. Más de 3 millones de personas lo escuchan mensualmente en plataformas digitales. Suma más de 30 años de carrera. Sus canciones nos explican que la vida es hoy, que a veces hay que ser parte de este juego y que si algo tenemos que agradecer es sentirse vivo. A puertas de retomar su último proyecto, Mi Vida en Sol Mayor, hoy con nosotros en el estudio de Habla Serio, es difícil contener la emoción, el gran Gianmarco. ¡Hey! Bienvenido. Qué lujazo, señores. ¿Has visto? ¿Has escuchado la Después de esta introducción? presentación ya me tengo que ir. Apaguen las luces. No, gracias por el cariño y por esa... Muy bien, muy contento, muy agradecido por la invitación y por también estar en espacios como estos en los que la tertulia se hace agradable. Eso, de eso se trata. Bueno, para mí, como Felicidades te por el decía... éxito también. Bueno, lo que yo decía es cuando yo veo a Gianmarco, cuando abrazo a Gianmarco, no abrazo al famoso. Así también lo siento. Y abrazo a aquel niño, aquel adolescente que yo conocí en los estudios de Panamericana acompañando a su mamá. Correcto. Entonces, correcto, sí. en realidad no solamente es emocionante y probablemente me cuesta más trabajo aquilatar la dimensión de lo que has hecho. Pero lo cierto es que eres mi Gianmarco. Para siempre. Gracias, Mónica, gracias. De verdad que sí. Hablando de esto, tú sabes que esto de, gran palabra, esto de aquilatar, a mí me cuesta todavía pensar en esas cosas, aunque cuando escucho esas presentaciones o cuando escucho gente que me dice que una canción mía la cantó en su boda o la cantó en algún lugar especial o significa tanto para, o que le cambió la vida, no sé, cosas como esas, me gusta también darme cuenta que no darme cuenta de todo lo que he hecho, porque creo que si me diera cuenta, me pongo a hacer toda la historia y dijo, wow, sí, he hecho un montón de cosas. Mis hijos me lo dicen. Así. No te das cuenta, ¿no? Todo lo que has hecho. Y le digo, no, Pero eso es bueno. no quiero darme cuenta. No quieres darte cuenta. No, no quiero. ¿Y eso por qué? Para que el Gianmarco de siempre permanezca en ti. ¿O por qué lo haces? Sí, ¿O porque, digamos, el tamaño de la obra hecha por una persona que empezó tan jovencito cantando en La Estación o en Cantarrana, haya cruzado, ya haya pasado todas las fronteras artísticas que me imagino te ilusionaron desde que eras pequeño, ¿no? Sí, cumplí sueños y eso no lo puedo negar. Cuando hago un repaso de mi carrera, sí he hecho, wow, he cumplido sueños. O sea, yo sentado en la barra del Cantarrana soñaba con llenar el Nacional. Y lo hiciste. Y lo hicimos varias veces. Entonces es como, sí, pero prefiero seguir. Yo creo que uno no cambia. Yo creo que cambia la mirada de la gente hacia ti. No sé si te ha pasado. Es posible. Te ha pasado, sí, ¿no? Sí, claro. No sigue siendo lo mismo. Es imposible que te olvides de dónde empezaste, dónde viniste, cómo empezaron las cosas. Solamente tú conoces tu historia. Solamente tú sabes lo que pasó. Pero la gente
o los amigos, la gente más cercana, incluso a veces te empiezan a mirar de otra manera. ¿Ah, sí? Porque simplemente... Bueno, es verdad. Yo soy de pocos amigos, no sé si ¿No? tú. Sí, también, muy poquitos. Muy poquitos, muy escogidos, que son los que te conocen de la vida entera. Sí, sí, sí. Y que además te van a hacer las mismas bromas, te van a tomar el pelo que no tienes, Correcto. cosas de esa Es naturaleza. correcto, es correcto. Pero quizás hay muchas personas que no recuerdan o no están bien enteradas de ese Gianmarco que recorría bares, pubs, llevando su música y plantándose frente a 50 personas, 30 personas. Y eran mis invitados. Solo con tu guitarra, claro. Que tú tenías que vender las entradas. Sí, Lo has contado. sí. Pero creo que es una parte de el que fue trabajando en su sueño, Y es ¿no? hermoso, porque, a ver, la dinámica de esa época era así. Yo me acuerdo que en el año 87 fue que yo, mi padre, cuando yo salí del colegio, yo vivía con mi papá en ese momento, mi papá me quitó las propinas. Ujú. Y me dijo, ahora tú vas a ver lo que haces, ¿no? Ya saliste del Tú colegio. mismo eres, te digo. Tú mismo eres. Entonces yo tenía una amiga que tenía un stand de juguetes y de ropa y de mochilas y cosas, y yo vendía cosas ahí. Y se me acerca una persona y me dice, oye, ¿tú qué cantas así en tu casa? ¿No? Yo cantaba pues en mi casa, ¿no? En mi barrio. Y me dice, ¿no quieres cantar en un restaurante? Ujú. Están necesitando un muchacho, alguien que cante. Bruno Maquiavelo, que era dueño del Cuadra 6, a quien le mando un abrazo gigante, porque hace poco me lo encontré. Tenía este restaurante de gente muy pituca, en realidad. Era Claro. gente en la Cuadra 6 de Conquistadores. Y yo empecé a Bueno. cantar ahí. Empecé a cantar ahí y nadie me escuchaba. Era horrible. Era terminar de cantar literal. Y la gente seguir comiendo. Una licuadora Sensación preparando. horrible. A la hora del postre me pedían alguna canción. Obviamente el Happy Birthday lo cantaba 7 veces en una noche. Entonces era muy divertido, por un lado, para mí, porque mi viejo me fue a ver una vez y me dijo, yo no hubiera podido hacer esto. Ujú. No lo hubiera podido hacer. Pero era bonito empezar así, porque era como que tú te buscabas esos espacios. Claro. Tú ibas a la casa del Florentino, yo le abrí los shows a Julie Freund. No te Alucinante. creo. O sea, Toda una generación, ¿no? Julio Andrade. mira, en Chaqueta Piayo. Cantarrana y a Vicente, que me abrió las puertas, a mí me dieron los martes a las 9 de la noche. Claro. No iba nadie. Martes. O sea Qué que día más ahí difícil. conseguir el fin de semana En el era el reto. 87. En el 87, además en plena época del terrorismo, o sea, Olvídalo. en las épocas más Y difíciles. cantaba Chaqueta Piayo, Claro. Wow. Julio Andrade, que acababa de ser de Paradero, Miki González, Andrés Soto. Sí, claro. Entonces yo, por ejemplo, nunca me voy a olvidar, yo salía de cantar y me iba al Juanito. Y yo era la mascota de todos. O sea, yo era el más chibolo de toda Es esa el más generación. chiquito. ¿Cuántos Nos hacemos en- ¿20? ¿Menos de 20? Yo tenía 17 años. 7, claro. Yo me acuerdo haberme encontrado antes de que falleciera con con Ribeiro, con José Ramón Ribeiro, En Miraflores. no en Barranco. Barranco. En Barranco. Juanito, ¿no? En Juanito. Era otras épocas. Tú pedías las tarjetas, como dices Ujú. tú, y tú vendías tus entradas. Claro. Entonces, Está más difícil el y tema. tocar en ¿no? la estación de Barranco era como que tocar en el Madison Square Garden. Pues, ¿no? Era como que llegar ahí cantaba solamente latinoamericano, se llamaba. Claro, latinoamericano. O Efectivamente. All Together, pues, ¿no? Sí, claro. Tocar claro. era como que ya era tocabas en el Nosferatu, en el Búho, la estación, la casona, el Florentino, los balcones. Te voy a hacer una pregunta absolutamente, no sé, ordinaria. ¿Cuánto ganabas por cantar? Lintis. Me daban un fajo así. Un fajazo, ahí te lo Yo llevaba. creo que por noche, o sea, obviamente en el Cantarana se cobraba un cover, pero ¿qué habría ganado en esa época? $10. Ya. Pero para ti era... No, me alcanzaba para el taxi perfecto, o sea, no pasaba nada. Eran épocas gloriosas, eran interesantes. Una vez se me ocurrió de puro picón, dije, porque ¿qué pasa? Yo quería tocar en Estación de Barranco y don Félix Corcuera, que en paz descanse, él iba al Cantarrán, él hacía un circuito por todo Barranco, ¿no? Porque él tenía su lugar que era el más conocido. Entonces me dice, un día llega y yo le digo, don Félix, dime aunque sea un lunes, y me dice, no, me decía, hijito, a ti te falta mucho para avanzar. Y un día de picón, me fui a la Palizada. Claro, Avenida Ejército. en la Avenida del Ejército. Y dije, ¿cuánta gente entra acá? 500 personas. Ya. Yo vendo mis 500 entradas solito, voy a vender. ¿500?
Con la justa vendí 15, creo. Lo demás lo metí en empujones. Me acuerdo que yo tocaba. Hay una foto que tengo de esa época con un saco horroroso. ¿Qué tocabas ahí? Tocaba mi guitarra y tocaba, obviamente, canciones de la Nueva Trova, canciones de Sui Generis. Y me acuerdo de las fotos de atrás. Estaba Tania Libertad, la foto de Cecilia Bracamonte, Cecilia Barraza, Edith Barr, Eva Young. Bueno, el criollismo, digamos, abrazado. Son las grandes. Era un lugar donde se cantaba, estaba frente al Sachún. Frente al Sachún. Entonces eran lugares... Una peña, podríamos decir. Una Para peña. Pero grande, ¿no? Muy grande. 500 personas. 500 personas. Solo con mi guitarra. Y el sonista atrás estaba así. ¡Qué buena! Bueno, ¿en qué momento tú, digamos, esta influencia de la nueva trova, de esta música con mucho significado que para ti era tan importante, cambia un poquito de rumbo? Entiendo que fue una conversación con tu papi, Sí. ¿no? Tu papá te bajó a serio. tierra y te dijo, Sí. La pregunta... querido hijo. Sí, la pregunta fue si yo venía obviamente yo tenía, a ver, yo a los 12 años, entre mis 12, 13, 14 años escuchaba de todo. O sea, yo escuchaba en esa época, no sé, The Police, podía escuchar Sabia Andina, y hasta que me llegó un día un cassette de Silvio. Silvio Y yo escuché Rodríguez. esta canción, decía: en el borde del camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Y yo decía, ¿qué cosa es esto? Decía, era una canción muy compleja que no estaba entendiendo, pero decía, algo me quiere decir esto, algo me quiere decir. Y empecé con la nueva trova, Unicornio Azul, y empecé a escuchar a León Gieco, a Víctor Heredia, empecé a escuchar cantores, a Pablo, obviamente estaba Sui Generis, y obviamente Chabuca. Sí, claro. Chabuca fue una influencia muy grande. Muy grande, claro. Muy grande. Y de repente mi viejo me dice, ¿tú quieres grabar para un grupo de gente específico o quieres cantar para todo tu país? Ajá, ¿qué le dijiste? Y yo le dije, aguanta. Yo ya cantaba en el Cantarrana. Obviamente, para mí el Cantarrana era el Estadio Nacional, ¿no? Llegar y que la gente ya vaya... Aparte, hay un cartel en el Cantarrana. Si ustedes van al Cantarrana, hay un cartel que yo hacía a mano. Sacaba fotocopia y lo iba pegando por todo Barranco, que me habían dado los jueves y viernes. Ajá. Bueno, ahí sí ya eran otros días. Tenía Claro. 18 años. Para mí eso fue un triunfo brutal. Bueno, y mi viejo me dijo, mira, yo creo que tú tienes otro potencial y si tú... Está de moda, me dice, reactualizar temas. Y, ¿qué me quieres decir con eso? Mira, me dice, y me dio un ejemplo terrible. Con todo respeto, me dijo, pero mira a Pablito Ruiz. Ajá. Sí. Acaba de reactualizar La Malagueña. Y a mí Pablito Ruiz en ese momento, obviamente lo escuchaba, pero yo estaba cantando Unicornio Azul. Pero- No Malagueña Salerosa. Música que trascienda, digamos. Yo quería dejar huella en la vida. Nueva, ¿no? Y eso que Malagueña es una canción preciosa, ¿no? claro. Entonces me dijo, mira, escucha este cassette de Rolando la Serie, me dice. 1950, más o menos, ¿no? Y empieza el tío. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. ¿No? Y con y yo decía, wow, qué chévere. Y me dice, no, escucha esta de acá. ¿Dónde va? Don Mitila, ¿dónde va? Ay, Exacto. ¿Dónde va con bastón de Eco. Manila? ¿Dónde está la rumba de película? Y decía, ¿qué cosa? Y dijo, si tú haces esa canción, me dice, después vas a hacer lo que te dé la gana. sabio tu padre en términos musicales. Y ¿no? el cambio fue ese. Claro. Y de ahí entendí un poco más el pop, me metí al pop y no fui tan profundo en mis canciones al principio. Y hice, creo, 3 grandes discos al principio de mi carrera que poquito a poquito, y es más, ¿puedes creer que en mi tercer disco recién me di cuenta que esto iba en serio? Y Oh. Marco, no quiero dejar de pasar Domitila porque sonó en todo el país. Quizá también fue ese primer momento donde el peruano Gran dijo, hit, ¿ah? claro, fue un hit. O sea, y nos dices que eso vino de tu Qué vergüenza. padre. Claro. No, qué vergüenza, porque. A ver, fue- Oye, hemos bailado todos. Tengo un amor-odio con esa canción. ahora, yo también pienso que el padre
te explicó ahí el negocio de la música, te explicó la industria musical, quizá con un ejemplo, diciendo, necesitas hacer facilito nomás, ¿no? Sí, mi padre fue una persona que me dio varios tips respecto a la industria, porque él, siendo un tipo que fue muy famoso y que él, conjuntamente con mi madre, como siempre lo decían, empezaron con el invento, que fue la televisión. Hubo un momento en la carrera de mi padre que mi padre, él sabía, esto es una confesión, él sabía que no iba a poder con la carrera. Él sabía que emocionalmente se necesitaba otra pasta. Y tuvo grandes oportunidades, pero decidió no hacerlo. Y cuando me ve a mí, que yo sí quiero, me pone todas las cartas sobre la mesa y me dice, esto va a ser así. Ahora, queda claro que tu padre vio en ti no solamente el talento musical, lo que venía además genéticamente, sino te vio las ganas de comerte el mundo. Sí, tenía muchas ganas tenía muchas ganas desde un lugar cuando él me dice, claro, obviamente me dice lo del país, automáticamente yo decía, wow, o sea que yo podría llenar un estadio, pero para que llegue ese momento. Y la primera vez que yo sentí esa sensación como que nos ha pasado a todos, ¿no? Como tú dices, creo que ya la hice, creo que ya estoy en ese lugar. Fue cuando me invitan a hacer mi primer gran estelar en la Feria del Hogar. Eso fue para mí. Me acuerdo, ¿sabes? Sí, me acuerdo de ese gran estelar. Fue muy fuerte porque fue la primera vez que vi a 35,000 personas cantando mis canciones del disco Entre la arena y la luna, que está parte de este juego, está Gorrión, está No puedo amarte. Fue la primera vez que me paré en un escenario de esa magnitud, que era muy importante. Era el escenario más importante era del país. El escenario. Claro. Más Era la Feria del Pacífico, que todo el Perú lo esperaba una vez al año. La gente venía especialmente a visitar. Podías tocar en el auditorio. Exacto. Estaba cool. Sí. Eran como 2.500 personas, pero llenar el estelar, aparte era una lotería, porque la gente paga tu entrada, pagas tu entrada para entrar a la Feria del Hogar, a visitar la feria, y eso ya te daba el derecho a estar ahí, pero no sabía si la gente quería verte o no. Exactamente, ¿no? Impresionante, Fue ¿no? brutal. Ahí fue donde me di cuenta y dije, ok, creo que ya... Y esa sensación, tú la puedes describir, me imagino que lo has hecho interiormente y seguramente que en alguna canción, pero tú puedes describir el momento en que, claro, te das cuenta de que la estoy comenzando a hacer o ya la hice. O sea, esa sensación, primero con un escenario vacío y luego con un escenario lleno, es decir, ese momento en que hace ese clic, ¿no? Que debe ser maravilloso, pero ¿hay algún tipo de descripción de esa sensación, de ese sentimiento? Sí. Es como cuando estás jugando un videojuego y pasas un nivel y pasas el otro y pasas el otro. Yo siento que en este momento que te digo de la Feria del Hogar, yo sentí miedo. Sentí miedo porque dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo volver. No. Así es, va para adelante. Ajá. Ya no puedo, y cuando digo que el tercer disco fue donde yo me di cuenta que esto iba en serio, fue por estos episodios. Y porque me di cuenta que como que mi cerebro y yo tuvimos una conversación y él me decía, yo no puedo parar de escribir. Y vas a tener que hacer esto por el resto de tu vida. Claro está que dependía, obviamente, y a quien yo le debo muchísimo, es a Lalo Martins. Sí, claro. Lalo para mí fue una... Es más, mi viejo antes de morir tiene una junta con Lalo en la clínica o en la casa, no me acuerdo, ya estaba en las últimas mi papá, pero le dijo, tú te quedas a manejar a mi hijo. Y Lalo fue un precursor, lo digo ahorita sin ningún temor, porque yo creo que, si no voy a equivocarme, fue el primer manager que profesionalizó y puso en valor, ¿no? Sí, oye, soy un manager. Sí. El artista necesita un rider, necesita un equipo de sonido. Gestión cultural, ¿no? Un gestor cultural. Sí. Y Lalo fue el que me llevó, y obviamente mucha gente más, ¿no? Que me ayudó a hacer promoción. Una vez me encontré con José José en una radio de Los Ángeles, haciendo promoción. Yo con José José, yo tengo una gran admiración por José José.
He cantado con él en uno de sus discos, me invitó a grabar con él un disco de duetos con la voz de los 80s de él. Era otra, ¿no? Que era otra. Y Sí. me dice, mi hijo, ¿cómo le está yendo? Me dice, le digo, bien. Tenía un mes fuera de mi casa haciendo promoción en Estados Unidos. Le digo, bien, le digo, pero le digo, no paro de viajar. Le digo, estoy promocionando y quiero hacer conciertos y todavía no los hago. Me dice, me dice, mijo, acuérdese siempre de esto. El disco es redondo y para que suene hay que darle vueltas. Oh, mira, qué sencillo, pero qué real, Maestro ¿no? también, ¿no? Entonces, y hoy en día yo se lo digo a mis hijos. Es imposible, más allá de las herramientas que ya todos tenemos en los Sí, celulares, lógico. es imposible que la gente conozca tu obra si no vas al lugar, Ujú. y dices aquí estoy. Mm. Así por default la gente no te va a escuchar. Impresionante esa. Además, bueno, claro, te lo habla un grande, una persona con la sencillez, digamos, de No, haber hombre. triunfado y haber vivido. Promociones en esas épocas del 72, 73, 74, promocionar un disco Sí, claro. No lo sé. Bueno, era muy fuerte. ahora, tú pierdes a tu papi, se va cuando tú tenías 23, 23 años. marzo del 93. Ya, y estuviste, digamos, muy cerca en los últimos años. Muy cerca, y no solamente yo, y su mujer Inge, que también la adoro, Inge Zapata divina, que lo cuidó hasta sus últimos días. Se fue mi viejo rápido, en realidad, se fue rápido, pero tuvimos, incluso rápido por la enfermedad y rápido de joven. Mi viejo tenía 49 años. Sí, súper joven. Tipo muy, Claro. muy joven, pero también mi viejo no era hacerse chequeos médicos, no le gustaba este tipo de cosas. Y bueno, yo le decía, él también decía, ¿no? Bueno, pues ya. Un día me acuerdo, llegué a su casa, Es otra generación, era una generación de roble que Olvídate, confiaba mucho en ellos, Yo ¿no? me imagino a mi viejo, yo decirle, papá, voy a ir a terapia. Mi papá me iba a decir, ¿qué te Es pasa? eso, claro. ¿Qué es eso? Pero se la vivió bien. Vicente, que mencioné hace un rato el Cantarrana, yo recuerdo que un día llegué a la casa, mi papá había quedado parapléjico por un tema el tema de la columna, metástasis en la columna. Y de repente un día llego a la casa, mi viejo estaba perfecto de acá para acá. Estaba lúcido, estaba normal. Llego a la casa un día a su departamento y entro a la sala y veo gente, pero fiesta, o sea, O sea, gente, ¿no? había... Y de repente entro al cuarto y mi viejo estaba con su vaso de whisky, con un puro en la mano, así. Ay, ¡Sí, no pasa! Digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, ya me voy a morir. Me dice, o sea, y la naturalidad con que mi Impresionante. padre me enseñó, me mostró la muerte, fue muy fuerte, pero muy didáctica a la vez. Fue muy natural. Por eso es que yo, bueno, lo cuento en la obra, ¿no? Sí. O sea, mi padre muere y yo a la hora y media estoy tocando en la estación de Barranco. Ujú. Sí, pero además lo que cuentas adicionalmente, claro, no te voy a spoilear porque yo he sido una de las privilegiadas que ha visto, ¿no? Mi vida en Sol Mayor, que es lo que va a presentar próximamente Gianmarco. Pero como que dices, mi padre quería esto, hubiera hecho esto. Sí. O sea, no lo dices de esa manera, pero finalmente a la hora de la muerte, y yo estoy aquí porque además la música te salva el alma y te salva la vida, Hasta ¿no? el día de hoy. ¿No? Hasta el día de hoy. Yo creo mucho en las frecuencias, creo mucho en ese tipo de situaciones de por qué escribo una canción. ¿Por qué aparece una nota menor? ¿Por qué aparece una nota mayor? ¿Por qué aparece un acorde suspendido? No sé, es como la música a mí me atrapa, y cuando escribo canciones y que la gente me pregunta, ¿por qué escribes? Le digo, por una necesidad, sí. Y por la gente. Ahora que tú me contabas y me decías, he estado dedicándole canciones a... Y yo Tal digo, cual. wow, qué chévere, ¿no? O sea, qué chévere que una Que te canción... pone en ese mood, ya Marco. La música tiene eso, no necesitas ningún lenguaje para decodificarla, ¿no? Es como que te agarra el corazón, lo saca y lo pone. ¿Están de acuerdo que las canciones de desamor son las que mejor pegan? Sí, son. ¿Qué- De por qué hecho, será, no? claro. Esas que nos gustan, además cortarnos las Empatizan. venas y empatizan, ¿no? Oye, pero Pero además, ¿quién no ha tenido un desamor, no? claro que sí. Ahora, nos hablabas del recuerdo de tu padre, pero también te ves en él cuando ahora tú mismo ejerces la paternidad con estos tres maravillosos hijos que tienes, Nicole, Fabián, Abril, que ya te están siguiendo los pasos Sí, y ya que son estamos viendo en profesionales, Sí. en una ascendente carrera. ¿Cómo vives esa paternidad también, no? Soy un papá diferente.
a cómo mi padre fue conmigo. Creo que cada uno y cada hijo también te da un perfil y una perspectiva diferente de la paternidad, en mi caso, ¿no? Tengo 3 hijos, nunca me imaginé que iba a tener 3 hijos, nunca, nunca lo pensé. Nicole ya va a cumplir 30 años, es una profesional de la música, se dedica a esto. Nominada a Grammy. Acaba de estar en Selvámonos tocando acá en el festival de aquí. Fabián ya se graduó en la universidad, también es músico, está firmado por una compañía discográfica, acaba de sacar su... Todavía en Perú no está sonando, pero ya empezó por otros lados. Y Abril, que tiene 20, se gradúa en septiembre. Y ya acabó con las universidades. Muchas gracias, ha sido un placer. Ha sido un placer, mucho gusto de haberlos conocido. Adiós. No pasa. A Tacmandul. Pero tienes una comunicación muy sincera con tus hijos, de ida y vuelta. Es decir, o sea, tú tienes, digamos, la ascendencia sobre tus hijos en muchas cosas. Obviamente recibieron de su madre también una estructura importante de pensamiento, pero ellos también te retan y te desafían y te debaten, ¿no? Mucho. Más de lo que quisieras. Yo creo que el primer encuentro que tuve yo con la realidad de los hijos fue cuando Nicole tenía unos 6 años más o menos. Y Nicole, en un momento de haberme escuchado hablar con su madre, yo estaba hablando de algo específico, estaba preocupado por algo, y Nicole me dijo, muy a lo Mafalda, ¿no? Me dijo, pero ¿para qué te preocupas? Tienes que vivir tu vida y tú eres así, tienes que aceptarlo. Ok. Bueno, eso es. ¿Verdad? ¿No? Okay. O Fabián, que me dijo un día, vivíamos en Los Ángeles y yo le digo, no sé si mudarme, voy a empezar a viajar mucho. Papá, me dice, ya estamos grandes, anda. Porque yo sí debo reconocer que yo sí dejé pasar muchas oportunidades en mi carrera y no lo digo con dolor, pero lo digo, pues sí dejé pasar muchas cosas porque yo sí decidí ser papá. Por eso, a eso quería llegar también, es decir, los padres de los 70s o antes que eso probablemente tenían una mirada diferente y no preguntaban mucho al otro lado cómo iban las cosas. Iban, ¿no es cierto? Los padres más recientes comienzan a mirar, y eso es bueno también, ¿no? Comienzan a mirar realmente qué quieren los hijos, a dónde quieren ir, qué tipo de herramientas necesitan para seguir adelante. No porque los anteriores hayan sido malos, ni los actuales mejores, sino que eran momentos distintos. Y me parece que tú, siendo hijo de un padre y una madre, públicos, conocidos, artistas, que has crecido en el teatro, también tenías muchas ausencias. Sí, también de ellos, las ¿no? herramientas que tenían ellos eran otras, ¿no? Yo hoy en día tengo otras. Hace poquito, tú sabes que eso es un consejo que lo voy a dar a todos los papás que me están escuchando, de hijos adultos. De hijos adultos. Atención, mamá. Una cosa es ser papá de niños y otra cosa es ser papá de hijos adultos. Completamente. Tengo yo, al mes tengo una salida con mi hijo, una salida con Nicole, una salida con Abril, una salida también con mi mujer y una salida con mis 2 hijas mujeres. ¿Ya? Y en esas salidas conversamos de la vida, de la vida. Qué bacán. En mi última conversación con Fabián tiene 22 años, está saliendo al mundo laboral de una manera importante, me pregunta y me dice, ¿qué tan difícil es ser padre de hijos adultos? Esa fue su pregunta. Mira, qué interesante, no se me veró. Y a mí, la verdad, y creo que también, no sé si tú tienes hijos. No, todavía. Yo sí. Nos debe haber pasado que cuando tú los ves crecer, hay un momento en que dices, ¿y aquí cómo hago? Sí. Ya son adultos. Sí. Ya no puedes intervenir en ciertas cosas, aunque uno quisiera. En ese momento estoy yo en mi vida ahora, ¿no? Pero puedes aconsejar, quizá puedes guiar con una palabra. No, o eso quizá con pinzas, ¿ah? Claro, ¿cómo lo manejan, por ejemplo? Pero es muy difícil dejar que tus hijos se metan un cabezazo. Es muy difícil. Claro. Uno quiere que no les Quieres pase. evitar, claro. Pero hay que
hay que también trascender y dejar que eso suceda, porque si no, es importante que los hijos te digan, ¿sabes qué, papá? Esta semana no tengo ganas de verte. Claro. Es importante. Duele. O sea, eso no puede evitar que duela, pero es importante, a todos claro. nos va a pasar. Sí. ¿No? Como que, no, sí. O Nicole de repente que ya vive sola, pasan un par de días y, mi amor, ¿todo bien? Sí. Fría, digamos, fría, seca, claro. Y lo que piensas, ¿qué le Pero pasa? por lo menos un sí, mi amor, ¿no? Claro. Sí, papito. Así es. Entonces, Así funciona. pero soy un padre bastante presente en ese sentido, y cuando tengo que chambear también ellos son conscientes de que voy para chambear y que lo que estoy haciendo lo amo. O sea, soy un ejemplo para ellos de que amo profundamente lo que hago, ¿no? Y ellos han sido conmigo súper desprendidos también en ese aspecto. Ese momento en el que tú habías logrado muchísimo en el Perú y en el que tienes que tomar una decisión para ver si dejas esto, que es tu zona de confort, ¿no? Tu país, tus costumbres, tu comida, Súper tu confort. familia, tus amigos, en fin, todo, porque eso sucede y dices, no, yo tengo que salir del Perú, porque además la relación con tu propio país, y nos pasa a todos, pero especialmente en la sensibilidad de un artista, tienes una relación de amor y odio, Mucha. Sí. muchas veces, Sí, ¿no es muchas, cierto? muchas veces. Entonces, ¿cómo fue ese momento para tomar la decisión de irte, primero, de escribir para otros, de tocar las puertas de gente famosísima? O sea, ¿cómo lo lograste, no? Yo, como dices tú, una zona de confort maravillosa. Había logrado muchas cosas en mi país desde muy joven. Yo tenía bastantes comodidades por mi trabajo y lo había logrado, y tenía la vida que yo quería, siendo una persona bastante joven. Tenía 23, 24 años. Me iba bastante bien. Gracias a todo el equipo también de trabajo que tenía, como Lalo y mucha gente más. Pero hubo un momento en que sentí que me estaba atascando, en que dije, tenía 10 años tocando todos los viernes en estación. Así es. Tenía algo en mi corazón que decía, no me quiero quedar acá. No acá de me quiero ir del Perú porque no, es como que no me quiero estancar, necesito... Un techo. Y empecé a mirar el mundo de esa manera. Proyección. No lo romantizaba. Yo romantizaba mucho el hecho de quedarme acá, pero no sé qué. Y empezar, no a romantizar, sino vamos a salir. Cabe destacar que yo desde muy chico aprendí a vivir fuera. Porque hacer maletas e irte, y tú lo sabes muy bien, Sí. no es fácil. No. ¿Dónde viviste, digamos, cuando eras...? De chico viví en Caracas. Primero nos vamos a Buenos Aires. El trabajo de tu mamá. Mi madre era una actriz internacional, hacía novelas, y fuimos a hacer, yo fui con mi mamá a vivir a Buenos Aires, en un barrio que se llama Casuso, y mi mamá hacía una novela que se llama Mi dulce enamorada, si no me equivoco. Luego de Buenos Aires vamos a Caracas. Ahí ya estabas de viaje en viaje, mudanza en ¿No? mudanza. Luego regresamos a Lima, paso mi niñez y parte de mi adolescencia en Perú, y me mudo a Chile. Y ahí empieza un poco el conflicto del país. Me mudo a Chile en un septiembre negro, famoso septiembre negro de 1988, en donde la inflación estaba en 2000%, Sí. en donde yo le digo a mi viejo, ¿por qué tenemos que irnos? Dijo, porque esto no va para más. Sí. Y nos vamos a vivir a Chile. Claro, nadie olvida las portadas de esa época, ¿no? No solamente la inflación, No, era el agua contaminada, No. no había Un luz. país era roto. un país destrozado. destrozado, hundido por completo. Entonces, digamos que hacer maletas para mí ya no era difícil. Ok, vámonos. Entonces aprendí también, así como con mis canciones, a tener una gran cuota de desprendimiento, ¿no? Ese arraigo. Cuando me voy del Perú es porque, a ver, fue así. Yo aprovecho y aparece una oportunidad y me dicen, ya Marco, ¿quieres hacer televisión? Y dije, ¿cuánto pagan? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y en ese momento fue muy difícil porque el reto era reemplazar literalmente, yo fui un clavo, saca otro clavo, yo fui el reemplazo del Raúl Romero en el 9. Cuando en las maravillosas épocas de Raúl también. De 2 a 4. Claro, de 2 a 4. Entonces me llaman a mí para hacer Campaneando. Y Raúl se va del Canal 9.
Yo me quedo en el horario de 4 a 6, 2 horas todos los días, Durísimo. durante 4 años. Pero ¿qué pasó? Eso me acercó a la gente. Eso me acercó a la televisión, Mónica. ¿Tú qué experiencia que tienes? Te hizo mucho más popular. Muchísimo más popular. Claro. Pero- Masificó, ¿no? Muchísimo, Eso es. muchísimo. Y después lo único que hice fue, ok, lo que yo estoy ganando me va a servir, primero, para abrir un estudio de grabación que mi padre siempre quiso tener, porque mi padre hacía jingles. Ujú. ¿Sí? Entonces, abrí este estudio de grabación y también me pasó, y eso me va a servir para ir viajando y ver dónde abro puertas. Correcto. Entonces sucede que en el año 97, 98, 99, también hubieron problemas económicos en el país con el tema de las fiscalizaciones y cosas. Mi compañía quebró Ujú. y no te voy a mentir. Yo tenía una hija de 2 años. No había pagado todavía mi casa y me quedé, perdí todo lo que tenía. Todo. Momento. ¿No? Todo. Todo lo que tenía, todo. Y en ese momento dije, No, me voy. yo me tengo que ir de acá. Me tengo que ir de acá, me tengo que ir de acá. Y con lo que un poco había ahorrado, me voy a Miami, y yo quería trabajar ¿con quién? En ese momento con Emilio Estefan. Nada más. El ni nada productor menos. musical del momento. En ese momento era Emilio y era como, pues, o sea, era prácticamente imposible, ¿no? Pero era difícil, o sea, fue difícil también. O sea, comenzaste Muy a difícil. insistir, ya a tocar puertas. El hotel, yo me acuerdo del hotel donde yo me quedaba, que a veces paso ahora por ese hotel donde me quedaba en Miami. Dios mío. Ese hotel, me acuerdo de esa cama, yo me echaba a la cama y me desaparecía el colchón que estaba tan viejo. Pero esas cosas a mí me ayudaron mucho. He conocido mucha gente y mucha gente me ha ayudado en el proceso. ¿Ah? Yo he conocido a personas que me han presentado a otras personas y estas a su vez otras personas que al final me pusieron frente a Emilio. Y cuando Emilio estoy en su oficina, después de cuando me llaman por teléfono y me dicen, fue así, mi manager Mauricio Baroa, me dice, ¿estás sentado, cabrón? Porque era mexicano. ¿Estás sentado, cabrón? Le digo, sí. Emilio te espera el martes en su oficina. Dios. Era sábado. Ujú. Y en esas épocas eran de llamar a la agencia de viajes y hacer el pasaje Claro, con papelito, ¿no? ¿Te acuerdas? Llego a Miami, llego a su oficina, me recibe en ese momento el que estaba haciendo Shakira, Ricky Martin, los discos más importantes, los éxitos, en fin, me siento frente a Emilio y Emilio me dice, he visto tus videos, porque yo tenía mis videos de la Feria del Hogar, tenía Claro. mis videos de los Claro. conciertos, era la mejor manera de venderme. Ujú. Y me dice, ¿tú eres escritor? Le digo, sí. Y hay un piano en la sala de Emilio, ¿no? En la oficina. Y me dice, ¿sabes tocar piano? Le digo, sí. A ver, cántate algo. Empecé a tocar, bien, empecé a cantar. Agarré la guitarra, empecé a cantar. Y como a la media hora de las cantaderas y las conversaderas y las miradas a los ojos y yo no saber si estaba frente a este tipo era ¿Era real o no? santo, me hace así y me dice, bienvenido a la compañía. ¿En serio? Así. Te Así. escuchó cantar media hora y dijo, pinchado. Bueno, es que el potencial estaba ahí. Bienvenido a la compañía y me dijo, tienes que venirte a vivir acá. Claro. ¿Y cuánto tiempo desde ese encuentro hasta un primer éxito? No sé si fue Me mudé en hoy. el 2000. O sea, yo me mudé en el 2000, Ujú. ya tenía 5 discos grabados, Correcto. en Perú solamente. Me mudo el del 2000 y en el 2003 aparece Se me olvidó. Claro. Se me olvidó. Se me olvidó. Claro. Se me olvidó fue mi primer, o sea, Hit Esto internacional. es un mensaje para los chicos también que recién estén empezando. No necesariamente tu primer disco tiene que ser un gran éxito. Ujú. Yo recién la pegué afuera en un 6º disco. Y hay historias así. Pero ¿no? justo está en la persistencia, ¿no? En seguir persiguiendo tus sueños, que es justamente lo que hablamos al inicio de esta conversación, ¿no? Nada es fácil, todo enseña, Todo. todo enseña. O sea, y la adversidad enseña más. Muchísimo, muchísimo. Hay una frase que yo encontré hace muchos años en un lugar que decía, nunca nadie está satisfecho con lo que tiene hasta estar en paz con lo que uno es. Ya estar en paz con uno, ya trabajarse uno, ya es complejo, ¿no? Y que alguien venga a decirte que estás haciendo mal las cosas, Sí. es más complejo Es aún. más complejo aún. Entonces, es lo que a mí por lo menos me mantiene en este lugar.
voltear a ver mi carrera y decir, estoy cumpliendo ahora un sueño. Eso se lo decía a Carlita. Y mi sueño, de mis grandes sueños, era poder tocar en Noches del Botánico en Madrid. Y ya lo hiciste. Y lo estoy haciendo ahora. El 23 de julio toco en Noches del Botánico en Madrid, en un escenario precioso que era la que yo siempre quería tocar. He conocido, gracias a mis sueños, a mucha gente que quería conocer. He trabajado, gracias a mis sueños, con mucha gente que quería trabajar. Pero esos sueños fueron porque desperté de alguna manera. Pues yo me quedo dormido soñando, así digo, ay, qué lindo sería. Pero eso de hacer maletas... Pero sueño con chamba, pues. Eso de hacer maletas fue Claro. la mejor lección que me ha podido pasar. Bueno, se me olvidó, entonces crees que es ese momento internacional Sí. que te abre puertas, pero después viene Hoy. Sí, después de ese Después disco viene un disco titulado... A ver, después de Se me olvidó viene Te mentiría, o sea, todo lo que es ese disco. Y Colombia es quien me abre unas puertas brutales. Colombia fue Mercadazo, claro. impresionante. Y luego de eso viene el siguiente disco que se llama Resucitar. El Grammy. Y en ese álbum viene mi primer Grammy. Y eso es lo que dice justamente, ¿no? Que dice que ha estado escuchando Resucitar varias veces y Porque- casi le pide la mano ya Sí, a sí, su, sí, no, a su ya novia. casi se precipita todo, porque... Casi. Y yo digo, aguanta, te pone aguanta, en ese Santiago. mood. Te lo conté, te Sí. dije, oye, esto me Estoy ha- haciendo me ha una pegado infidencia, duro. pero... No, pero a ver, espectacular. Ahora, ¿por qué crees que se fijaron en ese álbum? Yo escuchaba que el álbum puede tener una canción más power pop con un punteazo, pero después está Lejos de ti con el charanguito, o sea, como que mostraste ahí un poco de todo lo que eres, ¿no? En esa época yo había aprendido a tocar el charango. Y una de las primeras canciones que escribo en charango se llama Lejos de ti. Cali Flores me enseñó charango, tú lo debes conocer a Cali. Sí, claro. Cali ahora vive en Suiza. O sea que se fue lejos Cali, ¿verdad? Resucitar es un álbum producido por Sebastián Cris. Sebastián Cris es un hermano de la vida, argentino, radicado en Estados Unidos, ha hecho discos increíbles de muchísima gente, importantísima en la música, y es el primer álbum que trabajo con él. Y él trabajaba con Emilio, y lo que más nos unió fue nuestro amor por el folclore. Ahora, ¿cómo pones el folclore sin ser folclorista y con un respeto inmensamente? O sea, yo no toco la guitarra como Manuel Chaprado. Claro. Pero tu mix andino te lo piden en todos los... Y por alguna razón, conciertos, siendo un hombre de costa, ¿no? y siendo un hombre que una persona que admira muchísimo hablo de mis grandes maestros, como lo fue, con grandes conversaciones, como lo fueron Lucho González, Félix Casaverde, Coco Salazar, Grandes. Ramón Estañaro, conversaciones con Alicia Maguiña, con Victoria Santa Cruz. Wow. O sea, yo era un chiquillo que escuchaba. Pero qué privilegiado, ¿no? Sí, Eso, de verdad que sí. Eso. De verdad que ¿No? sí. Creo que uno de mis más grandes dolores cuando se fue los Félix Casaverde. Grande. Él me enseñó lo que era un bordón. O sea, cosas que eso la aprendí, pero ahora, ¿cómo pones eso en la música? música. nueva. Javier Luna, quien queremos Javier. tanto, que Nuestro también me Javier. introdujo tanto a la música criolla, pero por alguna razón a mí el folclore andino era el que me llamaba la atención. El charango. El sonido. Entonces el charango fue un instrumento que me ayudó también a escribir distinto, porque es otro sonido. No todas las canciones quedan bien en el charango. Y de ahí con Sebastián hicimos un Genial. blend increíble, Claro. ¿no? Y Y la, fue la academia lo valoró a nivel Sí. de esto merece el Grammy, ¿no? sí, fue el primero de las que tenemos hasta ahora ya 19 nominaciones y 3. Ahora, entregar tus canciones a otro, Sí. eso también tiene, digamos, una mirada. Primero, yo pienso en Manuel Alejandro, ¿no? Maestro. Maestro de maestros que Gran le amigo. escribió, gran amigo tuyo. Sí, Y gran además amigo. tiene anécdotas maravillosas Increíble. que solamente para él ha escrito pocas canciones, una de ellas dedicada a su amada esposa, ¿no? Pero escribir para otro, para que ese otro además se gane los aplausos, una persona que además vive también del aplauso cotidiano de la gente, me imagino que hay todo un trabajo tuyo de entrega. Esa es la entrega que uno da justamente
porque no es una cosa automática, porque No, no es una fábrica de chorizos. no es una fábrica de chorizos y no solo eso, sino porque la sensibilidad está de por medio en todos los niveles, ¿no? Acabas de decir algo interesante. El aplauso. Yo siempre le digo a mis hijos, si tú estás en esta carrera para ser famoso, porque quieres ser famoso, no estás en el lugar correcto. Ahí ya partes mal. Sí, estás partiendo mal. Y otra cosa importante, el destino de una canción es la gente, Mónica. Exacto. Ya no estás ahí. Tú la trajiste. Imagínate un papel en blanco. Mira, pasa un papel en blanco, imagínate. Ya. ¿Dónde está esa canción? ¿De dónde viene? Tiene vida propia. Digo, ¿de dónde viene? Tiene vida propia. No sé, ¿de dónde viene? No tengo idea. Si supiera, sería millonario. Me hubiera encantado escribir Yesterday. La traes de donde, o sea, hoy vino de un lugar que no Eso, sé. te iba a preguntar, ¿de dónde vino hoy? Hoy vino de extrañar, obviamente, ¿no? De un Ya. anhelo de regresar y de extrañar ese romanticismo que todos los peruanos que estamos afuera le ponemos a nuestra tierra. Pero hace poco, en el 2018, luego de haber escrito para muchos artistas, de haberme desprendido de grandes canciones, desprendido del buen sentido de la palabra, Sí, claro. recuerdo que estaba con Carlos Rivera, que es un artista mexicano que le va muy bien, a Carlitos es increíble. Yo a Carlos le escribo Te Esperaba, que es una canción, es una balada muy linda, y de repente me invita él a cantar con él al Auditorio Nacional en México. Salgo con mi guitarra y empiezo, te pedí con mi fuerza al universo, te escribí en un par de versos. Todas las 10.000 personas que estaban en ese lugar empezaron a cantar la canción. Oh, Yo volteo a ver a Carlos, Sí, Carlos, que es la que él la canta y la hizo conocida. Se veía hermoso con el cenital, con la mano así, como siempre la hace, cantando. Es increíble el tipo como canta. Y decía, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Pero desde el lugar de... claro, claro. Me dio como cosita. Y dije, por primera dije, ¿y yo? ¿Sabes? ¿Y yo? ¿Dónde está este trabajo donde yo emocionalmente salgo, me desprendo de mí, regreso al papel, pienso en la gente, en lo que si te quieres casar, no te quieres casar, si te quieres inspirar, pim, 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 la vida, la metáfora, la filosofía, los marcos conceptuales de referencia, el pensamiento, ¿no? Entonces dije, voy a dedicarme 100% a mí. Es como el amor. Es como el amor. Tú puedes entregarle la vida entera a una persona, pero si no te das tu lugar, si no sientes amor propio, eso va a ser muy difícil. O sea, el amor está más allá del compromiso. Dije, ok, voy a sentir eso. Pero claro, sí entendí también, porque trabajé con Emilio muchos años y trabajé con otra gente, de que el destino de la canción era la gente. Entonces no me preocupaba si Emmanuel cantaba Sentirme Vivo. Yo lo veo a veces Emmanuel o a Alejandro Fernández cantando Canta Corazón en Viña del Mar hace muy poco. Y yo veía a todo Viña cantando Canta Corazón. Y mucha gente me dice, pero tú podrías estar ahí. Pero ahí está hablando el ego. Sí, claro. No está hablando el autor. Y yo no hago una canción para que la gente sepa que yo la hice. Eso es lo que quiero decir. Claro, pero también trabajas el ego, porque, digamos, creo yo, ¿no? Toda persona que ha tenido, primero estos privilegios, aunque tú has bebido, has mamado, has sido, digamos, una persona que ha crecido entre público, en reconocimientos, y no solamente por ti, sino por todo lo que viene, en algún momento uno siente que se le eleva un poquito los zapatos del piso. Por supuesto. ¿No? Y hay que trabajarlo, porque, ¿Qué pasó? porque cuando tú elevas y te quedas, fracasas. ¿Y quién era ese cable a tierra? El primer cable a tierra fue mi viejo. Mi viejo un día me dijo, después de Domitila y todo este rollo, y después de otra canción mía, yo dije, Ah, manja. ¡Qué capo! Ya estoy. ya la hice, ya. Acá nadie me saca, no, mentira. Mi viejo me dijo algo que me hizo pisar tierra y me permitió seguir trabajando. Me dijo, mire, idiota, me dice, el día que metas a 20 personas en un bar y que no sean tus patas, él me llama, ¿ya? Pero qué capo, ¿no? Una forma de El día decir. que pongas a 20 personas en un bar y que no sean tus invitados, ahí me avisas. Wow. Y en 3 segundos me metí un
Una bajada, pero... Eso de frente y a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y claro, hoy en día le digo a mis hijos lo mismo, ¿no? Van a cantar, a cantar. La gente quiere escucharte cantar de verdad. Quiere escucharte hacer, ¿no? Agarra tu guitarra y canta. Que la gente sepa que con tu guitarra puedes cantar, puedes defenderte. Eso es el mejor rifle que hay. Pero claro, lo que pasa es que cada vez que enfrenta un famoso, una persona que ha tenido este recorrido a una situación que te puede elevar, están las palabras de tu papá y probablemente también, y quiero eso preguntar, es el vínculo con tu madre es extraordinario, lo vemos todos los días, pero ¿tú qué sientes que ella de sus rasgos te ha dado a ti? De mi madre definitivamente tengo la perseverancia en el trabajo y una visión bastante particular sobre los seres humanos. Mi mamá, yo hoy en día, cumplo 55 en agosto, volteo a ver mi niñez y digo, qué difícil debe haber sido para mi madre ser una mujer divorciada, porque era un tema. Sí, claro. En la época. Con un hijo, ser una mujer en los años 70, con 26 años, siendo la actriz más famosa del momento y todos queriendo atacarla por todos lados, de manera sana y de manera insana también. Sí. En mi casa llegaba cada pretendiente, que imagínate que decían, o sea, pretendiente entre comillas, porque Sí, claro. tú te dabas cuenta y decías, este idiota que llegó a Florear, a florear a mi mamá. ¿no? florear. Pero bueno, mi mamá, guapísima, gran actriz, triunfadora en el teatro, no claudicó ni un solo segundo por sus sueños. Ni un solo segundo. Habiendo podido, no sé, decirle a mi papá, te vas de la casa, entonces ahora me tienes que mantener, no sé, me tienes que mantener. Mi vieja, calladita. Papá se fue y nos quedamos solos, mamá y yo. Y mi mamá se la fajó solita. Solita. Eso aprendí de mi vieja, o sea, aprendí eso, aprendí que mi madre tenía una capacidad de desarrollarse y era como que inmune. Eso es lo que yo creía, ¿no? Una dignidad a prueba de balas. Y te acuerdas, Santiago estuvo acá, Regina. Claro, la tuvimos. Y, bueno, obviamente... Muy particular mi madre, sobre todo, te decía, al respecto a la visión que ella tiene de los seres humanos. De los seres humanos, sí. Ella es muy estudiosa de los seres humanos. Sí. Yo creo que si yo hubiera sido psicólogo, es más, la vez pasada le dije, mamá, ¿por qué no ves una iglesia? Le digo, Eso es un te poco te diría perfecto. Le digo, mi mamá abre una iglesia y sería millonaria. La verdad que acá nos contaba que en redes sociales muchas personas le pedían un consejo a partir de tenerla en la Tiene una radio. filosofía de vida que La es... buscaban para Claro. hacer una guía Yo no sé si espiritual. lo he contado. digamos. Mi mamá la vez pasada estaba en la radio hace un par de años atrás y creo que alguien le escribió como que se iba a suicidar. Algo así. Y mi madre, haciendo el programa, chateando Sí. con Nos la contó, persona. nos contó. Claro. Y nos contó algo más, que de dónde viene esa responsabilidad. Tú recuerdas, Santiago, que nos dijo que cuando era muy pequeña, ella creció entre mujeres y además entre mujeres fuertes, conocidas, Mi famosas. bisabuela era de temer. Era de temer. Pero que además ella había sentido desde muy pequeña el asumir que ella tenía la responsabilidad de cuidar, ¿no? De Es que me cuidar. tocó. Trabajó desde muy chiquitita, nos Desde los 9 decía. años. Desde los 9 años. Entonces, ahora que has hablado de la responsabilidad, tú dices, bueno, la conexión, digo, aparte de todo lo demás, tiene que ver con eso, ¿no? Con ese sentido de responsabilidad que no claudica Ujú. Y en re- ningún sentido, Mi ¿no? mi mamá leía las tradiciones de Ricardo Palma a los 11 años en Radio Nacional. Así empieza, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro, como dice Mónica, mi mamá tenía a mi bisabuela María Mille, que era una señora, era matriarcado. Era matriarcado, sí. Mi abuela, que era un poquito más sumisa, se había quedado viuda. Mm. Mi abuelo muere a los 26 años. Mi madre queda huérfana de padre a los 2 años. Sí. Y obviamente esa familia, conjuntamente con mi tía Marianela, que vive en Barcelona, son puras mujeres saliendo adelante. Mm. Saliendo adelante, y eso también lo tengo en mi corazón. Pero hay algo que yo recuerdo mucho, que es cuando yo me subo a un escenario, Mónica, en una prueba de sonido, o sea, yo siempre, a mí me gusta quedarme en una prueba de sonido, me quedo como, después de la prueba de sonido, ¿qué me quedaré? ¿Media hora? Mm. Puedo quedar 1 hora cantando solo. Ujú.
En el escenario. ¡Qué loco! Me quedo solo cantando. Después de la prueba de sonido, todos se van, me quedo solo con mi guitarra cantando, me echo en la alfombra. Como cuando con tu ritual, tu forma no sé, de... yo creo que es como cuando los jugadores de fútbol van a reconocer la cancha. Eso te iba a decir, claro. Van a pisar el pasto para saber Sí, cómo claro. correr. No sé qué, y me echo, miro las butacas vacías. Me pasa ahora que hago la cúpula de las artes, miro el teatro chiquito y ¿con qué gente vendrá hoy día? Y me quedo acá mirando y canto cosas que me provoca cantar. Pero el respeto que le tengo a este espacio, eso es mi mamá. De todas maneras. Justamente vas a estar entre el 24 Al 12 de mayo. al 12 de mayo, ¿no? Presentando una faceta distinta tuya, ¿no? O sea, te conocemos como cantautor, ¿no? Como compositor, como hombre también de televisión, en fin. Pero yo no te había visto actuar. Mm. Y esta oportunidad que tuve de verte, pero no es, ni siquiera es actuar, es interpretarte, creo yo, Sí. de alguna manera, ¿no? Pero vuelcas ahí una historia que es una historia muy íntima, muy tuya, de momentos muy difíciles también para ti y de momentos grandiosos, ¿no? Pero con una ruta de humor que te define. Creo que es lo que he visto en el escenario, ¿no? Me gusta poner un poquito de humor en las cosas, lo tengo de mi tío. ¿Por qué eres así, no? Siempre locureta. Es como un unipersonal, una experiencia teatral, lo he visto ahí. Sí, lo que pasa es escrito que así. cuando yo decido hacer esto, primero fue bien difícil porque digo, ¿qué cuento? Si ya todos lo saben. No. Claro, o en todo caso era como que hay gente involucrada, o sea, ¿qué cuento de mi vida? Eso. Pero cuando vas a hablar, por ejemplo, de tus padres tuvieron, como hemos hablado, herramientas específicas Sí. para ser papás. Y no me voy a poner a criticar a mis padres. No, era como que, ¿cómo cuento la historia desde un lugar de amor? Eso. Entonces cuento la historia de mi niñez, de mi adolescencia, de mi adultez, mi vida como músico, como padre, básicamente. Y cómo la música es la que me salva la vida en muchas situaciones de la vida que vengo llevando. Entonces, claro, cuento anécdotas, cuento cuando mamá se queda sola, cuando mi padre se va de casa, cuando incluso dejo de ver a mi madre 6 años, cuando pasan muchas cosas. Hablo de mi adolescencia y muy poca gente sabe de mi adolescencia. Y mi adolescencia fue divertida, fue de excesos y también fue muy dura. Entonces, si yo te cuento la historia y tú me ves ahora un hombre exitoso, dices, ¿cómo hiciste para salir de eso? Entonces, eso es un poco mi intención, es que donde la gente vaya, salga de ahí y diga, a todos nos pasan cosas. Está muy de moda esto de que si somos privilegiados o no somos privilegiados, si hay gente más privilegiada que otra. Eso está arraigado entre nosotros ahora en una conversación popular total. No, tú sí tienes, no, tú no tienes, no, tú eres de barrio, no, tú no eres de barrio, no, tú eres blanquito. No. Es como que dices... Yeah. Yo recuerdo que cuando yo empecé a cantar, yo nunca me puse a pensar en que se iba a cantar para un sector de la población. Es verdad. No hacías esa diferencia, no No. hacías esa distinción. Para mí la intención era cantar para todo el mundo. Entonces, claro, yo quiero que todo el mundo también sepa que yo también tengo mi historia. Y si esa historia, desde mi lugar artístico, de lo que yo sé hacer y me gusta, te puede ayudar a avanzar o abrir una puerta, bendito sea. Me encanta la idea. Sumado a que obviamente lo que hago me gusta, es salir de mi zona de confort, porque estoy interpretándome de alguna manera. Y esto nace porque un amigo mío un día fue a ver un show mío al Teatro Marzano. Yo estaba haciendo el disco desde adentro y decido hacerlo en teatros. No se suelen hacer acá conciertos en teatros. No existía el Teatro Nacional en ese momento, creo. Y entra al camerino y me dice, me encantó el show. Me dice, pero no sé si vine a ver un stand-up o vine a ver un concierto o no sé qué cosa vine a ver. Porque mi comunicación con el público es diferente.
Claro, la gente está sentada, están Y expectando siempre algo, ¿no? escuchaba a la gente decir, tú deberías hacer un unipersonal, tú deberías hacer un unipersonal. Se te Entonces quedó me ahí. Trabajé con mamá en algunas cosas de teatro, he trabajado con... Sí, entiendo que has estado varias veces, claro. ¿Voy ya solo? Sí. Y después conseguimos la participación de Vanessa Vizcarra, quien es que después de 2 años de conversaciones termina un guión y me acerco con el guión y mi mamá le digo, mamá, necesito tu aprobación. Necesito tu firma. Necesito tu ¿Está firma. bien? Y mi mamá me dijo, sí, mi hijo, está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que lo clave aquí es, tú cuentas tu historia desde el amor. Sí. Y eso a mí me parece fundamental, porque eso hace el clic con la gente y la gran diferencia. Ajá. Hay un momento bien dramático en la vida de Gianmarco y probablemente haya muchos más, pero que yo misma sentí, digo, pucha, que esto nos ha pasado a todos en algún Todos. momento. O sea, hemos creído que estamos solos, que no hay nada más allá, que ya no quiero Ujú. ir por este lado o por el otro, que cometes un error tras otro y finalmente dices, ¿cómo salgo de esta vorágine? ¿No? Y es eso, lo genuino de esa interpretación de uno mismo, porque además yo soy las personas que cree que tú escribes tu propia historia, pues es lo que hace que sea tan bonito. Así que yo les invito de verdad a que Gracias, vayan, Mónica. porque pocas veces me he sentido tan tocada. Y ahora tenemos una tu cosa actuación, ¿no? adicional. A ver. Ah, bueno. La gente cuando llega al teatro, hay un cantarrán afuera. Ah, ya. Hay un Ok. cantarrán afuera, hay cosas, es increíble. La gente puede sentada a tomarse unas chelitas. O sea, entras, a ver, afuera hay en el foyer se le llama, ¿no? Sí. El foyer. Soy yo. Que no es para... no, No, nada de eso es. no se van a Pero poner si a quieres follar. está bien. Eso de follar en el foyer no se puede. Entonces, de repente, va a haber una lista con un QR. Son 30 y pico de canciones con un QR. Entonces, tú vas a poder elegir las canciones que tú quieres que yo cante. Ah, qué lindo. Pero, ¿qué pasa? Ojo. Entras al teatro, te sientas, y si no lo has hecho afuera, adelante todavía hay un QR. Ajá. Y antes de que den Wow. tercera, la lista va a estar hecha. O sea, como que el público arma un poco el show. Termina la obra, o sea, no termina la obra, al final, yo tengo un diálogo con la música, que es un diálogo hermoso, y la obra se convierte en un concierto de las canciones Qué maravilla. La que gente la gente eligió. Ah, bueno. Genial. Qué genial. O sea, sale mi banda entera y hacemos un show y Qué eso va a cosa. ser recordar, olvídate, la estación de Barranco y recordar... Genial. Y ya, Marco, y también a partir de esto, has contado que tuviste este momento difícil, digamos, del año pasado, estrenar el show. Muy sentir, frustrante. claro, lo difícil de que el cuerpo no siga ese entusiasmo del artista de pararse sobre el escenario. ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentiste ese momento? ¿Qué Y pasó? esto es un regresar Ay, también, Dios ¿no? santo. ¿Qué pasó con tu columna? Son los años. Mi columna, oye, mi columna dijo, ¡Basta! Oye, cuñado. ¡Basta! horrible, me pusieron 12 epidurales, una intervención interesante. Lo más divertido fue el fentanilo que me pusieron. Pero yo creo que... Te voy a hacer una pregunta un poco. Por favor. ¿Era chino? No, sorry. No me pude aguantar. Digo, mira, la verdad es que fue una experiencia horrible. El dolor que sentí no se le deseo a nadie. Es frustración, básicamente, ¿no? Frustración, Sí. porque no... Después de 2 años de haber preparado esto, para ¿Cuántas- hacer 20 funciones y a la quinta tienes que irte al hospital, aparte eran cosas una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y claro, entendí también, hay una palabra que hace poco, que a mí a veces me cuesta leerla, que es rendirte. Importante quizás saber cuándo la batalla no darla o cómo. Pero desde el lugar de la aceptación, no de perder. Sí, no de perder, de la aceptación. ¿Te costaba? Sí, sí. Tu mami me contó. Rendirse, 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 parar, observar. Vengo de momentos muy duros en mi vida, entonces es como que
Vino una ola, me trepé a otra, me subí a otra, no paré, me subí al caballo, ping, y le di. El curvo me dijo, compadre, ya, hasta acá llegamos. Porque han sido 2 años. Primero lo de la próstata y ahora lo de esto de acá. Y decía, Sí. ¿hay algo más? Sí. Pero además el cáncer que tuviste fue también, te puso Por eso digo, al son filo de la navaja, ¿no? cosas que te hacen pensar y Dices dices, que ya, ¿a dónde pues. tengo? A ver, ¿qué tengo que hacer? Y además estás súper joven, oye, aguántate un poquito, ¿no? Como decía mi papá, yo no estoy viejo, estoy usadito nomás. Pero estás bien usadito. Estoy muy bien usadito, me usan también muy bien, gracias a Dios. ¿Te parece muy bien? Estoy muy contento y la verdad es que, mira, yo creo que lo que pasó fue para eso, para aprender a rendirme en cierto modo. Mi equipo de trabajo, mi manager Carla, Macanudo Producciones, todo el equipo de producción se portaron divino conmigo porque no solamente estaba dejando trabajar yo. O claro. el team que está detrás No, tuyo, sí. ¿Entiendes? Claro. No es solamente yo. Acá estamos detrás, músicos, producción, Ramona, El y público, obviamente claro, el público, Claro. efectivamente. El público que estaba ahí esperando. Pero además te ha esperado, con cariño y con paciencia. Eso es una cosa. La preocupación. Claro, en su momento era fue- muy genuina, ¿no? Hice ese video porque de verdad estaba en la clínica y yo necesitaba decirle al público lo que sentía, porque no me gusta a mí salir. Es más, con lo que me pasó el año pasado, dije muchas cosas, me quedé callado. Pero después esto de acá decía, no puede ser, ¿qué está pasando? Pero es una buena lección. Últimamente la vida me ha dado muchas lecciones, me ha juntado con gente maravillosa, me ha también separado de gente maravillosa que me enseñó cosas de la vida. Y estoy como que siento que estoy en una etapa en mi vida en que me encuentro, por lo menos intentando encontrar el equilibrio. Aún me sigo encontrando. A pesar de lo desequilibrado que puede ser a veces. Sigo encontrando. No puedo dejar de mencionar Aún me sigo encontrando, la Aún me canción sigo. en la que Gran estás canción. con Gladys. Creo- Yo les recomiendo ese disco, me encanta. Bueno, mira, todo lo bueno tiene que terminar. Y eso es un problema, pues, Gianmarco. De verdad. Madre. Siempre es lindo. ¿Puedo hacer un podcast de 7 días? Queremos escucharte. Lo que tú quieras y además invítalos a todos porque Bueno, vale la pena, vale Los la pena. invito del 24 de abril al 12 de mayo estamos en la Cúpula de las Artes con Mi Vida en Sol Mayor. Los espero con mi banda, con mi equipo de trabajo. Vamos a pasarla increíble, vamos a contar historias y tengo tantas ganas de cantarles y de contarles cosas que estoy seguro que cuando salgan de ahí, espero, eso es mi intención, salgan contentos y felices. Y Sol Mayor es porque siempre pone Sol Mayor. Siempre, Ajá. siempre. Esa es la nota Esa es más alegre. la más nota arriba, de él, ¿no? O sea, nota creo más yo. brillante. Aparte tiene en el cifrado americano tiene la G. Ajá. Claro. Marco. A ver, Eh, al final te vamos a hacer una pregunta que te dejó el invitado anterior y tú tienes que hacer una pregunta. Esa el es la invitado dinámica. anterior. Sí, sí, porque además es esa la dinámica, ¿no? Cuando Hay una pregunta sobre la mesa. sobre la mesa que deja el invitado anterior no sabe quién viene. Ah, ok. O sea, no sabe quién viene. No, nada, no hay problema. No es un Claro. tema de deudas. No, Claro. No es Credit Corp, ok. no es Credit Corp. No es una, no es la zona. No es la SUNAT. Ay, Dios mío. Mirar profundo hacia adentro, con todo lo que eso implica. La vida no se replica, valiente quien va a su encuentro. Tu corazón en el centro, navega contracorriente, salda las cuentas pendientes y atrévete a respirar. Correr no es igual a andar, vivir no es cuestión de suerte. No, no es cuestión de suerte. Entre 6 cuerdas del alma hago equilibrio jugando. Sigue mi canto alumbrando los caminos que elegí. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. En la paciencia me arrullo, pues todo tiene su tiempo, cada cosa en su momento, cada quien va con lo suyo, silenciando algún barullo que distraiga mi silencio.
Vuelvo y regreso al comienzo que me vuelve a recordar. Se trata de perdurar como pintura en el lienzo. Se trata de perdurar como pintura en el lienzo. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Elegir un lugar nuevo, pintar de fe las paredes, mirar los atardeceres, soltar los nudos sin miedo, cambiar de lugar procedo sin perder la perspectiva, y que en la ruta convivan las sonrisas y los llantos, escabullir los espantos. Para eso vine a esta vida y tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. Tantas veces me perdí y aún me sigo encontrando. ¡Bravo, maestro! Dios mío. Hay que seguir encontrándonos cada vez que puedas. Gracias de por verdad. el cariño, por la conversación, lindo. por la tertulia. De verdad. Bueno, La pregunta. la pregunta. Estuvo aquí Juan Carlos Rey de Castro. ¿no? Oh, claro. Sí, bueno, Juan Carlitos. se conocen. Y la pregunta fue, ¿cuál? Si tuvieses la oportunidad de estar una semana en cualquier época de la historia de la humanidad, ¿en qué época sería? ¿Dónde y por qué? Una semana acompañando a Jesús con los apóstoles. ¡Qué genial! Estamos en la Semana Santa. ¡Qué bacán! Eso sería increíble. Siguiendo un maestro. Lo que deben haber hecho. ¿Has visto Los Elegidos? No. Bueno, te la ¿En serio? recomiendo. ¿Sí? Es una serie extraordinaria que habla de los apóstoles y de Jesús, pero en su humanidad, En su día a día. en su día a día. No sabe los diálogos que hay, así que ya sabes. Me hubiera encantado. Imagínate, es una semana con Jesús y con sus Jesus. amigos. Y además está... Pueden dejar entrar un segundo a la pichanga. Un segundo nada más. Después me salgo. Después me salgo. No pasa Has nada. estado rodeado de muchos maestros en tu vida. Yamar. Mucho, sí. Yo tengo que dejar una pregunta ahora. Tienes que dejar, ¿sí? Para quien sea, porque no sabemos quién viene la próxima semana. Bueno, y mientras Gianmarco piensa su pregunta, nosotros los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube de Latina Noticias y que nos acompañen con Habla Serio en las noches de los domingos. Estamos siempre ahí, dejen sus comentarios. Y no solamente eso, sino que además tenemos Habla Serio por partida doble los domingos, inmediatamente después de Latina Noticias a las 2 de la tarde, también hay un capítulo de Habla Serio. Tienes la oportunidad de que te dan un espacio público ¿Ya? en blanco. Ujú. Tienes la oportunidad de darle un mensaje a tu gente. ¿Qué pondrías? ¿Qué le dirías? ¿Qué pondrías en un cartel gigante, el más grande de la ciudad? ¿Ya? El que toda la ciudad va a ver, el que todo el país va a ver. ¿Y tú en una frase qué le dirías? Somos mucho más de lo que pensamos que somos. Es verdad. Viva Grande, Gianmarco. La verdad, grande. Gianmarco. Gracias, maestro. Siempre un placer verte. Un gustazo En tenerte. serio, mucho cariño para ti y que sigan los éxitos porque... Seguimos. La Pa'lante. próxima vengo peinado, mil disculpas. Hablen serio todos. Gracias por seguir el podcast. Chao amigos, hablen en serio. Chao.